Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel y Beneficios Banco Estado presentan Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Estamos siendo testigos de importantes definiciones. Los afiliados a las ISAPRES se preguntan, ¿podré seguir atendiéndome en la salud privada? Y hay aquí responsabilidad, en primer lugar, de las propias ISAPRES, porque mientras las utilidades fueron millonarias, no aceptaron cambios en el rayado de cancha. En el camino llegaron a inventar más de 900 planes de salud distintos, con valores diversos y discriminando a las mujeres en edad fértil, a las personas mayores y a los enfermos crónicos. Y por otro lado, los distintos gobiernos y parlamentarios no fueron capaces de impulsar cambios legales. Los tribunales se llenaron de recursos de cotizantes reclamando por las alzas de precios y el fallo de la Corte Suprema termina estableciendo que las ISAPRES cobraron de más y deben devolver los dineros a los afiliados. Bien, de todo esto y mucho más vamos a hablar hoy con el exministro de Salud, el doctor Enrique París, presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Doctor, como siempre, un gusto saludarlo. Bienvenido a esta conversación con las regiones de Chile. Muchas gracias, Caldet. También para mí es un placer hablar con las regiones de Chile. Usted y yo somos de regiones y creo que son la parte importante del país y creo que tenemos que debernos y darles todo nuestro apoyo a las regiones. Hemos llegado a este tirón de mantel, si podemos decirlo de alguna manera, de la Corte Suprema, en que después de miles y miles de recursos dice, a ver, esto hay que ordenarlo de una vez, y le ha dado una tarea súper importante a la superintendencia, y resulta que piden prórroga, los parlamentarios y el gobierno no se ponen de acuerdo, y en este minuto estamos ya en una especie de operación salvataje. ¿Cuál es su diagnóstico de lo que estamos viviendo? Desgraciadamente no han habido o no hemos tenido la fuerza ni la potencia ni a lo mejor la dedicación para llegar a acuerdos, porque el tema de las aseguradoras privadas, el tema de FONASA, el tema de la salud pública en Chile requiere una reforma profunda y hace más de 15 años, entre 14 y 15 años que se está hablando de la reforma, se hicieron se formaron tres comisiones en diferentes gobiernos de diferente índole para reformar el sistema. No se reformó nunca. Las ISAPRES siguieron cobrando más de lo que se suponía que tenían que cobrar. Entonces, cuando esto no se solucionó en vía legislativa, como debió haber sido, donde también el Ejecutivo tiene una responsabilidad enorme, no estoy hablando solo de los parlamentarios, aquí es un trabajo y una responsabilidad del Ejecutivo y de los parlamentarios. Cuando esto no se soluciona en vía legislativa, se soluciona en vía judicial. Entonces, la Corte Suprema, como muy bien dicho, ha dicho usted, en relación a todos los reclamos que había de la gente por el alza del precio base, sin justificación, según la Corte Suprema le da la razón a los pacientes, a los reclamantes, y finalmente toma el toro por las astas y dice, bueno, esto ya no da para más, por lo tanto, no se puede cobrar, no se puede hacer un reajuste del precio base sin una justificación, y lo que se ha cobrado de más hay que comenzar a reintegrarlo a los afiliados, a las cuentas de los afiliados. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, cómo llegar a solucionar ese problema. Pero no solamente eso, además de aquello, las ISAPRES reajustaban otro cobro que era el cobro para la patología GES, la garantía explícita en salud, cáncer, por ejemplo. Y también en ese punto la Corte Suprema ha dicho que tienen que rebajar en una cantidad importante ese cobro, y eso también va a tener que ser un cobro menor, van a disminuir los cobros para los pacientes que están afiliados a la ISAPRE. Por lo tanto, ¿qué es lo que se calcula? Que las ISAPRE van a recibir en promedio entre un 12 y 14% menos de ingresos de lo que estaban recibiendo hasta el momento, y eso, según las ISAPRES, según algunos expertos, conduciría a un quiebre del sistema, a un colapso del sistema, que desgraciadamente podría también arrastrar al sistema público de salud. Además de eso, hay otro tema que es el tema de los niños menores de 2 años. La Corte Suprema dijo que no se le puede cobrar, o sea, no puede haber cobro por los niños menores de 2 años, y eso también obviamente disminuye los ingresos de las ISAPRE. Entonces estamos en un escenario en el cual la Corte Suprema toma el toro por las astas, decide
hacer cambios y las ISAPRES dicen, si se hacen estos cambios vamos a quebrar y el gobierno entonces envía una ley corta, rápida, una ley corta de ISAPRES para tratar de evitar el colapso. Esa es la situación actual. Hemos pasado en esta discusión en los últimos meses desde un escenario catastrófico en que las ISAPRES dicen, si esto sigue por este camino nosotros quebramos. Al gobierno tampoco le conviene, yo creo que a nadie le conviene, ¿no? Desde el punto de vista de los afiliados, muchos se preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar? Yo quiero seguir atendiéndome con la salud privada. Desde el punto de vista del gobierno saben muy claramente que FONASA no tiene capacidad de atenderlo. Y desde el punto de vista de la ISAPRE, bueno, y ahí hay un punto bien interesante, porque no todas tienen las mismas espaldas financieras. Hay algunas que tienen más espalda, están más arropados para enfrentar una situación de crisis. Hay otras que tienen más deudas, por ejemplo, con las clínicas en regiones, y eso no es menor. Entonces, ¿a quién le creemos en esta historia? Yo hablaba de una operación salvataje. Entonces, ¿el escenario es tan realmente catastrófico y apocalíptico como plantean las ISAPRES? ¿O aquí hay puntos de salida? Buscando los puntos de salida, yo creo que el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el senador Juan Luis Castro, ha hecho una labor muy importante. Justamente la Comisión de Salud del Senado fue la que nombró una comisión técnica, además una comisión política y además una comisión de exministros de salud para buscar soluciones. La comisión técnica, que dio aproximadamente 60 soluciones, fue la que permitió justamente que el Ejecutivo enviara este proyecto o enviara indicaciones al proyecto de ley corta, pero desgraciadamente el Ejecutivo no hizo caso a todas las recomendaciones de la Comisión Técnica y eso también ha entrabado un poco el progreso de la ley. Además, cometió otro error, no tomó en cuenta a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, las diputadas y diputados de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados están muy enojados, muy molestos con el Ejecutivo, porque el proyecto se envió a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Salud del Senado y no a ellos. Entonces hay que entender también que aquí hubo una mala estrategia legislativa por parte del Ejecutivo que me imagino estarán tratando de arreglar. Ahora, evidentemente que hay ISAPRES que tienen mejores espaldas financieras que otras, pero lo que han dicho ellas es que si esto se mantiene en el tiempo, en el curso del año 2024, en el próximo año que ya queda muy poco, es probable que algunas comiencen a desaparecer o a quebrar. ¿Y qué significa esto? Obviamente que va a quedar gente sin atención y mucha gente va a tener que irse al sistema público. De hecho, el proyecto de ley corta también considera reforzar el FONASA por el mismo tema. Pero, ¿qué pasa en el sistema público actualmente? Y ahí mezclamos temas, pero que son muy importantes, y tú lo nombraste al pasar, lista de espera. Más de 2.300.000 personas en lista de espera por especialidades, 333.000 personas en lista de espera quirúrgica. Entonces, si caen las ISAPRES o hay una pérdida de lugares de atención privados, entre comillas, y tú hablaste de las clínicas privadas de regiones que son muy importantes, evidentemente que esa cantidad de personas no va a poder ser acogida por el sistema público que ya está colapsado. Fíjate que las ISAPRES tienen una deuda con las clínicas de más de 650.000 millones de pesos, 650.000 millones de pesos. Y no pensemos en la clínica Las Condes, en la clínica alemana, no, hay clínicas pequeñas a lo largo de todo Chile, de todas las regiones que no han recibido sus pagos por parte de ISAPRE, y no solamente por parte de ISAPRE. FONASA también tiene una deuda de más de 300.000 millones de pesos. Entonces, el sistema en globo, el sistema público y el sistema privado, el sistema de salud del país en globo está en una situación muy crítica, muy difícil, y por eso es que tenemos que avanzar rápido en una legislación adecuada que permita solucionar esta cantidad enorme de problemas. Yo no salvaría o no libraría de culpa a los distintos gobiernos, de distintos sellos políticos que fueron pasando y que no pueden decir no la vimos venir. En su caso particular, usted asume como ministro de Salud en uno de los momentos más oscuros de la pandemia, esta pandemia por COVID-19. Entonces, pero la gente se estará preguntando en casa, bueno, ¿y entonces cuál es la fórmula del doctor París? Porque estuvo a cargo del Ministerio de Salud como el hombre encargado de estas materias, ¿y qué hizo? Y algunos dirán, bueno, pero ¿y la pandemia? Hospitales, sistema de salud completamente volcado prácticamente a salvarle la vida a miles de personas. Pero puesto hoy día en esta situación, usted tiene una visión crítica respecto de lo que ha hecho el gobierno actual.
¿Cuál es su planteamiento? ¿Cuál es su propuesta? Yo también tengo una visión crítica de lo que hicimos nosotros. Yo pertenecí a un gobierno, parte del Ejecutivo, durante casi 2 años. Como dice usted, Scarlett, fundamentalmente tuvimos que dedicarnos a la pandemia. Sin embargo, entregamos más de 1.700 camas, adelantamos la entrega de hospitales, adelantamos la entrega de más de 80 centros de atención primaria y sobre todo, y aquí quiero insistir en esto, porque los que están en el gobierno ahora fueron oposición, nosotros enviamos una ley para modificar el Código Sanitario. Enviamos una ley para tener un seguro de salud universal, que es lo que se está planteando ahora justamente como una solución. Enviamos una ley para modificar la ley de fármacos 2 para que baje el valor de los medicamentos. Enviamos un proyecto de ley para tener un seguro catastrófico, para que ninguna familia quedara en ruina si tenía una enfermedad grave a algún miembro de la familia. ¿Qué pasó con todas esas leyes? No avanzaron nunca. Enviamos una ley para reformar FONASA y SAPRE, y tengo el documento, Enrique Acorsi me ayudó en eso, pero enormemente, y que incluía un plan de salud universal. ¿Y qué hacía la oposición de la época? No dejaba avanzar, rechazaba todo. Es por eso que aquí hay una culpa compartida, es por eso que yo dije al principio, lo que no se solucionó en sede legislativa, se está solucionando, se solucionó o se puso en sede judicial el problema, y eso es lo que estamos sufriendo ahora. Si hubiésemos reformado FONASA, si hubiésemos reformado ISAPRE, acuérdate que hasta la presidenta Bachelet en su gobierno segundo formó una comisión. ¿Quién dirigió la comisión? El señor Camilo Cid, que ahora dirige FONASA, y no lograron, obviamente, reformar el FONASA, no lograron reformar la ISAPRE. Estamos entonces recibiendo el temporal o recibiendo el temporal de los vientos que sembramos nosotros. Y yo me siento también culpable, pero obviamente que la pandemia nos consumió gran parte del trabajo. Sin embargo, nosotros enviamos proyectos de ley, fuimos muchas veces al Parlamento, insistimos en que esto se aprobara y desgraciadamente no se aprobó. Ahora, uno de los proyectos se quiere incorporar, que es el plan de salud universal, que el gobierno lo quiere poner y también va, eh, aparece en el proyecto constitucional que se está votando hoy día, y creo que puede ser eso una gran ayuda para la gente que no tenga la capacidad de cubrir bien sus atenciones de salud. Cuando un presidente asume con su gobierno y se encuentra con un parlamento en el cual no tiene mayoría, y se genera aquí una especie de gallito, porque muchos dirán, pero es que el gobierno maneja en gran medida la agenda legislativa porque es quien pone las urgencias. Entonces puede decidir qué cosas se discuten aquí y ahora. Pero cuando no se tienen los votos suficientes se estrella contra una muralla, dirán algunos. En medio de todo este temporal que usted describe, ¿qué capacidad de maniobra y manipulación incluso tienen las ISAPRES con esta amenaza poniendo por delante vamos a quebrar y en qué quedan los afiliados? Porque el gobierno se siente de alguna manera obligado, porque sabe que esto no puede colapsar ni puede irse a pique en buen chileno, y por lo tanto tiene que avanzar un paso hacia adelante en dirección hacia las ISAPRES. ¿Cuánto tiene o no, qué tanta fuerza imponen las ISAPRES en este gallito? Yo creo que evidentemente las ISAPRES y este gobierno han ido cambiando. En el origen, digamos, las ISAPRES estuvieron muy fuertes en contra del gobierno y no escucharon muchas voces, no solamente de este gobierno, sino que de 3 gobiernos atrás por lo menos, no escucharon las voces que les decían que tenían que ayornarse, que tenían que reformarse, que tenían que ser más justos con las personas. ¿Por qué le cobraban más a las mujeres? ¿Por qué le cobraban más al adulto mayor? ¿Por qué tenía la preexistencia, digamos, un bloqueo para gente que quería ingresar a la ISAPRE? Se acometieron todos esos errores, nunca se solucionaron, nunca hubo un acuerdo también gobierno-oposición para solucionarlo, eso hay que decirlo con claridad, y obviamente que siguieron cometiendo esos errores que le hicieron bajar muchísimo la apreciación de la gente no quiere a la ISAPRE, eso es claro, y evidentemente que todo eso se fue acumulando como una bomba de tiempo, a lo cual se sumó este decreto o esta decreto, diría yo, digamos, lo que hizo la Corte Suprema, y eso hizo explotar el sistema. Desgraciadamente, ahora tenemos que ponernos de acuerdo para que aterricemos en forma suave y evitar el colapso. Sin embargo, aquí hay culpables de diferentes orígenes, y eso es lo que no se solucionó como país.
Y por lo tanto aquí, si no lo solucionamos todos en conjunto tendríamos que buscar una forma, obviamente, de solucionar este problema. Aquí se requiere unidad, se requiere diálogo, se requiere conversar, hay que ceder, algunas tienen que ceder, otros también tendrán que ceder. Dentro del gobierno actual, me refiero, desgraciadamente hay dos almas. Una que sí quiere encontrar una solución, no pensando en la ISAPRE, Scarlett, pensando en los pacientes que van a quedar abandonados. Y otra alma que le da lo mismo, le da lo mismo que quiebren la ISAPRE. Entonces eso, afortunadamente el presidente hace pocos días atrás lo aclaró y evidentemente que eso ya es una luz de esperanza, entre comillas. Regresamos de inmediato, tenemos mucho que hablar, doctor París. ¿Por qué es importante que otras profesiones de la salud ingresen al Código Sanitario? ¿Qué está pasando con las listas de espera? Un asunto que ha estudiado muy bien la Universidad San Sebastián. Pausa y regresamos de inmediato, no se vayan. En el año 98 nos enteramos con mi marido que vivíamos con VIH. Llegó a mi puerta. Yo no lo busqué. Está presente en todos los pueblos. Somos la reserva cultural de este país y podemos dejar de serlo si no tenemos la información del VIH. Se contrae por relaciones sexuales no cuidadas. El uso correcto y sostenido del condón es lo más importante. Es parte de nuestra responsabilidad como sociedad de educar. La discriminación se vive a diario. La sociedad te castiga por tener VIH. Si no estamos informados, eso va a continuar. Hablemos de VIH, pero de una forma no castigadora, sino una forma en la cual le invitemos a conversar sobre esto, en la cual nos demos cuenta que uno puede seguir viviendo, que puede tener un proyecto de vida. Edúcate, concientízate y cuídense. Previene el VIH y usa condón. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. ¿Buscas beneficios con tus tarjetas Banco Estado? Los tenemos y son para todos. Ahorra con este 40% de descuento en Dr. Simi. Descubre más en bancoestado.cl, porque los beneficios son para todos y para cada uno. Banco Estado. Hace 6 años comenzamos a construir un nuevo sistema nacional de educación pública. Los jardines infantiles, escuelas y liceos públicos vuelven a la administración del Estado por medio de los servicios locales de educación pública, conocidos como los SLEP. Considerando necesidades y particularidades de cada territorio, para asegurar que todos y todas las estudiantes, independiente de su origen social, cultural o territorial, puedan desarrollar sus habilidades y talentos. Un lugar donde se forme el presente y el futuro de Chile. En el año 98 nos enteramos con mi marido que vivíamos con VIH. Llegó a mi puerta. Yo no lo busqué. Está presente en todos los pueblos. Somos la reserva cultural de este país y podemos dejar de serlo si no tenemos la información del VIH. Se contrae por relaciones sexuales no cuidadas. El uso correcto y sostenido del condón es lo más importante. Es parte de nuestra responsabilidad como sociedad de educar. La discriminación se vive a diario. La sociedad te castiga por tener VIH. Si no estamos informados, eso va a continuar. Hablemos de VIH, pero de una forma no castigadora, sino una forma en la cual le invitemos a conversar sobre esto, en la cual nos demos cuenta que uno puede seguir viviendo, que puede tener un proyecto de vida. Edúcate, concientízate y cuídense. Previene el VIH y usa condón. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Si buscas beneficios con tus tarjetas Banco Estado, te cuento que los tenemos y son para todos. Durante diciembre aprovecha grandes descuentos en Ansaldo Toys, Casa Ideas, JetSmart, Dr. Simi, Librería Nacional, Farmacias Fracción y PC Factory, pagando con tus tarjetas Banco Estado, porque los beneficios son para todos y para cada uno. Conócelos en bancoestado.cl. Banco Estado. En el año 98 nos enteramos con mi marido que vivíamos con VIH. Llegó a mi puerta. Yo no lo busqué. Está presente en todos los pueblos. Somos la reserva cultural de este país y podemos dejar de serlo si no tenemos la información del VIH. Se contrae por relaciones sexuales no cuidadas. El uso correcto y sostenido del condón es lo más importante. Es parte de nuestra responsabilidad como sociedad de educar. La discriminación se vive a diario. La sociedad te castiga
por tener VIH. Si no estamos informados, eso va a continuar. Hablemos de VIH, pero de una forma no castigadora, sino una forma en la cual le invitemos a conversar sobre esto, en la cual nos demos cuenta que uno puede seguir viviendo, que puede tener un proyecto de vida. Edúcate, concientízate y cuídense. Previene el VIH y usa condón. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Hace 6 años comenzamos a construir un nuevo sistema nacional de educación pública. Los jardines infantiles, escuelas y liceos públicos vuelven a la administración del Estado por medio de los servicios locales de educación pública, conocidos como los SLEP. Considerando necesidades y particularidades de cada territorio. Para asegurar que todos y todas las estudiantes, independiente de su origen social, cultural o territorial, puedan desarrollar sus habilidades y talentos. Un lugar donde forje el presente y el futuro de Chile. ¿Buscas beneficios con tus tarjetas Banco Estado? Los tenemos y son para todos. Ahorra con este 40% de descuento en Dr. Simi. Descubre más en bancoestado.cl, porque los beneficios son para todos y para cada uno. Banco Estado. En el año 98 nos enteramos con mi marido que vivíamos con VIH. Llegó a mi puerta. Yo no lo busqué. Está presente en todos los pueblos. Somos la reserva cultural de este país y podemos dejar de serlo si no tenemos la información del VIH. Se contrae por relaciones sexuales no cuidadas. El uso correcto y sostenido del condón es lo más importante. Es parte de nuestra responsabilidad como sociedad de educar. La discriminación se vive a diario. La sociedad te castiga por tener VIH. Si no estamos informados, eso va a continuar. Hablemos de VIH, pero de una forma no castigadora, sino una forma en la cual le invitemos a conversar sobre esto, en la cual nos demos cuenta que uno puede seguir viviendo, que puede tener un proyecto de vida. Edúcate, concientízate y cuídense. Previene el VIH y usa condón. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Ya estamos de vuelta con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Quiero darle las gracias nuevamente al doctor París. Ahí está Enrique París, nacido en Puerto Montt, un hombre que tiene el corazón ahí en la región de los lagos y que está hablando con nosotros sobre esta especie de temporal, describíamos nosotros, ¿no?, de la ley corta de ISAPRES. Pero ahora quiero que entremos en otra materia. Y usted también ha entrado en esta discusión, ha participado en seminarios. Fíjese que hace tiempo que se viene discutiendo y los propios gremios de la salud así lo han puesto sobre la mesa. En un equipo clínico intervienen por lo menos 12 profesiones de salud. ¿Por qué solo algunas están en el Código Sanitario y por qué es importante que ingresen otras? Es muy importante que modifiquemos el Código Sanitario, que lo renovemos. El Código Sanitario originalmente es del siglo antepasado, del siglo XIX. La única gran modificación la hizo el presidente Elwin en su gobierno, digamos, cuando se restableció la democracia. De ahí en adelante prácticamente no han habido modificaciones significativas. ¿Qué es lo que nosotros postulamos? ¿Qué es lo que queremos? Esto ya casi es algo propio mío, porque he luchado tanto por esto. Que otras profesiones de la salud sean incorporadas al Código Sanitario, evidentemente. Por ejemplo, los tecnólogos médicos, los kinesiólogos, las TENS, las técnicas en enfermería de nivel superior, las auxiliares, en fin. ¿Por qué? Porque es necesario repartir el trabajo. El médico no puede hacer todo. Tiene que delegar en el equipo de salud y por supuesto en todo el equipo de salud tareas que en este momento solamente hacen los médicos. ¿Por qué? Porque si el médico es capaz de delegar una tarea, es capaz de permitir que la enfermera que sea especializada, o que el químico farmacéutico que tenga una especialización, o que el kinesiólogo que tenga una especialización pueda ayudar en forma más directa al paciente, hay que permitirlo. Y eso es lo que no se ha logrado. Imagínate tú que hasta hace poco la matrona no podía hacer la orden de mamografía. Entonces la mamá, con un probable cáncer, iba a la matrona le decía, yo creo que usted tiene un cáncer, pero desgraciadamente va a tener que ir a ver un ginecólogo para que le dé la orden. Imagínate la barbaridad. ¿Qué tanto impacto, le pregunto, doctor París, tiene la investigación, la discusión, el debate en la academia respecto de lo que ocurre al interior de la moneda, en términos simbólicos, en el gobierno, quiero decir? El Ministerio de Salud actual
con todo el afecto y cariño que le tengo a la ministra Aguilera, está bastante complicado. O sea, está viviendo una situación bastante estresante para ella y para su equipo. Por lo tanto, obviamente que acoge algunas ideas y otras no las acoge. Ella cometió, o fue sincera, pero realmente ella dijo que no había leído los documentos que se prepararon para ser enviados al Senado en la discusión de la ley corta de ISAPRES. O sea, bueno, no lo leyó, está bien, fue sincera, pero los debía haber leído. Si la autoridad sanitaria no está al día en los documentos que se le envían para la discusión de una ley tan importante como la ley corta de ISAPRES, obviamente que eso habla, nos preocupa. De hecho, los senadores estaban muy molestos por eso. Cuando la ministra no va a la Comisión de Salud del Senado porque está viajando, produce mucho malestar. Entonces creo que a lo mejor, estoy suponiendo, como dije antes, hay gente dentro del gobierno que no le dio o que no le ha dado la importancia a esta crisis, a este momento que está viviendo la salud y evidentemente que eso produce mucha confusión. Espero que de ahora en adelante se retome el accionar, se pongan mucho más proactivos y podamos avanzar. Y finalmente, doctor París, me gustaría hablar de las listas de espera, porque ocurre algo que a nosotros nos parte el alma, y es que 6 de cada 10 retrasos afectan a mujeres. Y algo que es más preocupante aún, que muchos de esos retrasos se producen entre pacientes oncológicos. A mí me tocó el privilegio y obviamente el honor de firmar la ley del cáncer. La ley del cáncer de Chile es un ejemplo para otros países, me ha tocado dar charlas sobre esto. Reconozco que la ex senadora Carolina Goich fue una gran impulsora, ella también es de regiones, entre paréntesis, Punta Arenas, Magallanes. Y desgraciadamente nosotros hemos detectado que no hay una buena ejecución de la ley del cáncer. O sea, no se están ejecutando todos los programas o no se está utilizando todo el dinero que se destinó a la ley del cáncer o a habilitar centros regionales, porque se quedó eso en la ley, habilitar centros regionales del cáncer, tratamiento del cáncer y formar especialistas también para la región. Desgraciadamente en cáncer hay una lista de espera importante, GES Auge, en la cual, como dices tú muy bien, las mujeres son las que más esperan. De todas las esperas por garantías explícitas en salud GES, el 61,6% son mujeres. Hay 72.000 personas esperando atención GES Auge, que es ilegal hacerlas esperar, porque las patologías que están en el GES Auge, cáncer de pulmón, por ejemplo, también, tienen garantía explícita en tiempo, en calidad. Y en ese grupo, desgraciadamente, cáncer de mama, tenemos más de 4.110 personas esperando, mujeres. En cáncer cervicuterino, 3.616 personas, mujeres esperando. El 61,6% de las personas que están esperando en esta lista son del sexo femenino, son mujeres. En este gobierno que se dice feminista, y me alegro por eso, obviamente, como dices tú, debería remecerles un poco la conciencia y tratar de buscar una solución rápida a todo esto. Y es así como se han ido sumando los problemas. O sea, no tenemos el problema de la ley corta, tenemos el problema de la ISAPRES, tenemos el problema de la lista de espera, tenemos el problema de que hay un atraso en la implementación y en la ejecución presupuestaria. Entonces, evidentemente que hay que sentarse un rato, reflexionar, trabajar como equipo y ver la forma de avanzar todos juntos. En cirugías, el 58,9% en cirugías, tenemos más de 300.000 personas en cirugía de espera, el 58,9% son mujeres. En espera de especialistas, 2.300.000 personas, el 59,1% son mujeres. Desgraciadamente, la mujer muchas veces se sacrifica, se queda en la casa por cuidar a los niños, por cuidar al adulto mayor, al papá o al suegro, y no acude al médico. Entonces aquí hay que remecer, como dices tú, la conciencia de mucha gente para que esto se solucione. Ojalá que sí. Doctor París, muchísimas gracias por sus reflexiones, por su información. Fíjese que siempre se abren debates en la casa después de estas conversaciones, así que gracias también por eso. Un abrazo muy grande para usted. Que esté muy bien, doctor.
Igualmente, Scarlett, un abrazo muy grande para usted y muchísimas gracias nuevamente por esta entrevista. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel y Beneficios Banco Estado presentó Portavoz Noticias.